7 años. Solo 7 años bastaron para que Perú pasara de ser una potencia económica gracias al guano a un país prácticamente ahogado por las deudas. ¿Cómo es posible un cambio tan radical en tan poco tiempo? Bueno, vamos a sumergirnos en esa época entre 1865 y 1872 para entender qué pasó exactamente. Vale, para meternos de lleno en esta historia hay que entender una idea clave, la fractura republicana. Suena potente, ¿verdad? Pues lo es. Es, digamos, el punto de quiebre, el momento en que chocan de frente el poder de los militares, lo que quiere la gente de la calle y una crisis fiscal que amenaza con llevárselo todo por delante. Esta idea, esta fractura, es el corazón de todo lo que vamos a contar. Y todo empieza a torcerse, a agrietarse en 1864. De repente aparece una flota española con aires de grandeza, como queriendo revivir viejos tiempos, y ocupa las Islas Chincha. Ojo, que no eran unas islas cualquiera, eran la caja fuerte del Perú, de ahí salía todo el guano. La excusa fue una tontería, un pequeño lío en una hacienda, pero claro, detrás de esa excusa había algo mucho más gordo. Y fijaos en esto, porque el gran historiador Jorge Basadre lo clava. Dice que España buscaba una reparación simbólica. O sea, no era solo por la pasta. Querían algo más, querían una muestra de sumisión. Y para una república joven, como era el Perú de entonces, eso era intolerable. Fue como una bofetada a su dignidad, a su soberanía. Y claro, el orgullo nacional saltó por los aires. Claro, esta situación dividió al país por la mitad. Teníamos dos bandos clarísimos. Por un lado, el presidente, Peset, que intentaba ser prudente, tirar de diplomacia, de legalidad, vamos, que quería evitar una guerra a toda costa. Y por el otro, el coronel Prado. Él era la otra cara de la moneda. Representaba a la gente y a los militares que estaban que trinaban. Su lema era revolución y defensa del honor del Perú, sin importar el precio. Y como suele pasar, hubo una gota que colmó el vaso. Fue un tratado, el Tratado Vivanco-Pezet. Para el gobierno sería una salida diplomática, pero para la calle, para la gente, fue una rendición en toda regla, una humillación. Y ya no hubo marcha atrás. El cabreo fue tal que estalló la revolución. En noviembre de 1865, Pezet estaba afuera, y Prado, el coronel, tomaba el poder. Ahora, con Prado en el poder, se acabaron las contemplaciones. ¿Diplomacia? Nada de eso. Lo primerísimo que hizo fue declararle la guerra a España. Y no solo eso, se movió rápido y montó una alianza con Chile, Ecuador y Bolivia. La cosa ya no era un problema solo de Perú, se había convertido en un conflicto a escala continental. Y en toda esta historia hay una fecha que nadie en Perú ha olvidado. Es el 2 de mayo de 1866. Ese día se decidió todo. En cuestión de horas, la gigantesca flota española se lanzó a bombardear el puerto del Callao. Era el combate definitivo, el más importante de toda la guerra. Pero lo que pasó en el Callao fue mucho más que ganar una batalla. Fue algo simbólico, muy profundo. De nuevo, Basadre lo explica genial. Fue como si Perú recuperase su conciencia nacional, que andaba un poco perdida. Imaginaos la escena. En mitad del caos, de los cañonazos, todo el país se unió. Esa defensa se convirtió en un símbolo potentísimo de orgullo. Eso sí, la gloria sale cara, muy cara. La victoria fue increíble para la moral, para el patriotismo, sí, pero para la economía fue un auténtico desastre. El dineral que costó la guerra dejó las arcas del Estado temblando. Tanto que el propio gobierno de Prado se tambaleó y al final cayó. Qué ironía, ¿no? El héroe de la guerra acabado por las facturas de esa misma guerra. Pasamos página. Estamos en 1868 y llega un nuevo presidente, José Balta. Y este hombre venía con una idea completamente diferente. Su plan era, se acabó la guerra, ahora toca modernizar el país. Y quería hacerlo a toda velocidad, aprovechando lo que quedaba del negocio del guano, que ya daba sus últimas bocanadas. Y el gran sueño de Balta, el símbolo de esa modernidad, era el ferrocarril. Se obsesionó con eso. Impulsó unos proyectos, faraónicos. Unir Lima con La Oroya, Arequipa con Puno, una locura. Como dicen los historiadores Contreras y Cueto, era la imagen perfecta de un Estado que quería ir a 1000 por hora, pero sin tener el combustible, o sea, el dinero, para hacerlo. Pero claro, una cosa son los sueños y otra la cruda realidad. Y la realidad era que el motor que debía pagar todo esto, el negocio del guano, estaba roto, estaba totalmente gripado. El historiador Alfonso Quiroz lo describe a la perfección. Se había convertido en una maquinaria de corrupción, o sea que en vez de meter dinero en el Estado, lo que hacía era sacarlo. Era una sangría constante. Así que tenemos la ecuación perfecta para el desastre. Sueños carísimos por un lado y por el otro una caja de ingresos vacía y corrupta.
Balta necesitaba un milagro, una solución financiera, lo que fuera, por desesperada que pareciera, para que su plan de modernización no se hundiera. Y la encontró, sí, en un acuerdo que traería muchísima cola. Y aquí entra en escena el famoso contrato Dreyfus. Vamos a simplificarlo. Básicamente, el gobierno de Perú le dijo a una empresa francesa: te doy el control total, el monopolio de todo mi guano. ¿A cambio de qué? Pues de 3 cosas. Una, que le compraran 2 millones de toneladas. 2, que se hicieran cargo de pagar la deuda externa. Y 3, la joya de la corona para Balta, que le adelantaran pasta fresca para construir sus queridos ferrocarriles. Pero a ver, que nadie se piense que esto fue una genialidad financiera, para nada. Como dice el historiador Paul Gautenberg, fue un intento desesperado. Fue literalmente vender la joya de la familia para poder pagar las facturas del mes. Estaban hipotecando el futuro del país por dinero rápido. De hecho, esto marcó el inicio de lo que otro experto llamó un endeudamiento irresponsable. Lejos de solucionar el problema, estaban cavando un hoyo todavía más grande. Y con este panorama financiero tan complicado, llegamos al momento cumbre de toda esta historia, las elecciones de 1872. Y pasa algo histórico. Por primera vez gana un civil, Manuel Pardo. Esto era un bombazo, porque rompía con la costumbre de que el poder siempre estuviera en manos de los militares. Parecía que empezaba una nueva etapa para Perú, pero el camino iba a ser de todo menos pacífico. Atención a lo que pasa en julio de 1872. 4 hermanos militares, los Gutiérrez, deciden que ni hablar, que un civil no va a gobernar. Y montan un golpe de Estado a lo bestia. Lo primero que hacen es arrestar al presidente saliente, a Balta, pero cometieron un error garrafal. No contaron con la gente de Lima. El pueblo salió en masa a la calle a defender el voto. ¿Y cómo respondieron los golpistas? De la peor forma posible, asesinaron a Balta. Y eso fue la chispa que incendió la pradera. La reacción popular fue brutal. Y la gente no se anduvo con chiquitas. No esperaron ni a juicios ni a nada. La historiadora Carmen McEvoy lo describe de una forma muy potente. Dice que la multitud se convirtió en un tribunal moral. Fueron a por los hermanos Gutiérrez. Los encontraron y los lincharon allí mismo. Fue algo salvaje, sí, pero con un simbolismo tremendo. Era el pueblo, con sus propias manos, protegiendo a la República Civil que acababa de nacer. Y así, con esa imagen tan violenta, cerramos este viaje. Pensadlo bien, en apenas 7 años, Perú pasa por una guerra por el honor, sueña con ser un país moderno lleno de trenes, se hipoteca hasta las cejas y acaba viendo nacer un gobierno civil sobre un charco de sangre. Es tremendo. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿De verdad pueden hacer una república de la violencia y de la deuda? Bueno, pues la historia del Perú de 1872 es un ejemplo fascinante y a la vez trágico de que a veces, sí, así es como pasa.